Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda conversación de nuestro ciclo sobre el acuerdo económico. En esta ocasión tenemos a tres importantísimos invitados: el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el senador Jorge Pizarro, presidente de la Comisión de Hacienda, y el senador Juan Antonio Coloma, miembro de la Comisión de Hacienda. Sabemos lo ocupados que están, así que muchísimas gracias a los tres por aceptar esta invitación a conversar. Antes de partir, los invito a enviarnos sus preguntas al email preguntas@cep.cl. Repito, preguntas@cep.cl. Al final le daremos la palabra a Bernardita del Solar, directora de comunicaciones del CEP, quien elegirá algunas preguntas para nuestro invitado. La conversación y los acuerdos son necesarios y fundamentales para la salud política de un país. Los chilenos, ya lo sabemos, valoramos la democracia y los acuerdos. Por ejemplo, en la última encuesta CEP realizada en medio de la crisis social, un 78% privilegiaba los acuerdos y un 64% creía que la democracia es la mejor forma de gobierno. Llevamos más de 9 meses en modo crisis, y una crisis económica sin parangón en nuestra historia reciente. A esto se suma una crisis política que, bajo un sistema presidencialista, ha tensionado las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Si hace unas 6 semanas celebrábamos el acuerdo económico que promovieron un grupo transversal de economistas, hoy existen dudas respecto a su viabilidad. Ese acuerdo, por donde se lo mire, es ejemplar. Ante un llamado del Colegio Médico, un grupo de 6 destacados economistas se unió. El grupo se amplió a 16 economistas y tras 2 intensas semanas de trabajo lograron consensuar con el ministro de Hacienda un marco fiscal para enfrentar los próximos 24 meses, que fue muy bien recibido por la Comisión de Hacienda del Senado. Fue un verdadero ejemplo republicano de acción colectiva. Pero todo esto hoy se ha puesto en tela de juicio. A partir de esta última reflexión, surge la primera pregunta para nuestros tres invitados. ¿En qué queda el acuerdo luego de la aprobación del retiro del 10%? O mejor dicho, en las actuales circunstancias, ¿ven alguna posibilidad de avanzar en el acuerdo suscrito, cuando incluso han surgido nuevas mociones parlamentarias, como el impuesto a los superricos o la nacionalización del sistema de pensiones? En esta primera ronda, para conocer la opinión de los tres invitados, partiremos con el senador Pizarro, seguiremos con el senador Coloma y finalmente le pediremos su opinión al ministro Briones. Por favor, senador Pizarro, bienvenido. Hola, buenas tardes. Saludos a Juan Antonio, Bernardita, a Leonía y al ministro Briones. Mira, yo lo primero que quiero relevar de esta invitación es que cuando nosotros nos planteamos la necesidad de buscar un acuerdo, planteamos siempre que tenía que tener 3 ejes, tanto el gobierno como la oposición. El primero tenía que ver con la pandemia, con la emergencia sanitaria y cómo logramos conseguir que las familias chilenas pudieran quedarse en sus casas para poder controlar la famosa pandemia. Eso implicaba otorgar recursos, otorgar la posibilidad de subsistir. Y digo subsistir porque de eso es lo que se trata, que la gente se pueda quedar en sus casas sin tener la necesidad de salir a buscar lo mínimo para poder subsistir. Lo segundo, evidentemente por los efectos de tipo económico y social que tiene esta emergencia y que ha generado en el país esta situación absolutamente excepcional, es ser capaces de pensar cómo vamos a generar un ambiente que permite una reactivación de la economía y a través de eso generar empleo, porque los dos otros elementos son claves, van todos relacionados, no los podemos separar. Esto yo nunca lo entendí como una propuesta económica solamente. Por eso es que el tema, más allá de la opinión que pueden haber tenido los economistas que nos sirvió de base, siempre estuvo marcado por lo social y por el manejo de la emergencia sanitaria. Para ser franco, cuando nos empezamos a plantear esto y el ministro de Hacienda nos convoca y nos pide a la Comisión de Hacienda que fuéramos como la instancia donde pudiéramos catalizar esta necesidad que estaba teniendo el país, nunca pensamos que iba a ser un proceso tan largo y tan profundo.
En esos momentos teníamos, ¿no es cierto?, como horizonte para poder ayudar a las familias que se quedaran en sus casas, una política de protección a la familia con todos los subsidios, con apoyo a las familias, etcétera, etcétera. Tampoco pensábamos que en materia de reactivación el nivel de profundidad de la crisis y el daño a la economía iba a ser tan grande como está siendo ahora y va a seguir por los próximos meses. Y tampoco, por supuesto, pensábamos que los niveles de desempleo iban a llegar y superar los problemas que teníamos en los años 80. Digo esto porque cuando tú planteas la tesis de que el acuerdo quedó atrás, no es que el acuerdo haya quedado atrás, lo que pasa es que hemos sido sobrepasados por nuevos antecedentes, nuevas situaciones que hacen que el país tenga que repensar lo que podía ser su nivel de endeudamiento, lo que podía significar las medidas que podían generar certidumbres para que se generara más inversión, lo que podía significar en términos de apoyo a la generación de empleo. A uno lo que le va quedando es la sensación de que nos quedamos cortos. Fíjate que estamos viendo ahora en la tarde con el ministro y con la Comisión de Hacienda el ingreso familiar de emergencia 3, que en el fondo lo que busca es aumentar la cobertura porque nos quedan muchos sectores de chilenos fuera de cualquier apoyo y por supuesto esa gente, si no tiene... Parece que se congeló la imagen. Desde el punto de vista sanitario, que ahora lo estamos viendo en términos más positivos. Pero parece que la conexión la tengo medio inestable por si acaso. Pero creo yo que la política de los acuerdos siempre tiene que estar presente. Es fundamental para la marcha del país, para enfrentar lo que viene, el que seamos capaces de ir de manera transparente tomando decisiones que a la ciudadanía le generen confianza, porque el problema mayor que tenemos desde hace un tiempo largo a esta fecha es que hay una desconfianza y falta de credibilidad de la gente en la institucionalidad política, en el sector privado, en todo aspecto, desde la iglesia hasta el ortigo, el fútbol, etcétera. Toda la sociedad chilena está permeada por un problema de falta de credibilidad y de confianza en quienes toman las decisiones. Entonces, un acuerdo como el que nosotros hicimos, que fue publicitado, fue transparentado, fue largamente discutido y que se ha seguido discutiendo porque hemos tenido que estar discutiendo los proyectos o las propuestas que ahí se trabajaron en ese plan de emergencia, es lo que lleva a ir reevaluando, ir mejorando todo lo que sea posible la implementación de estas medidas. Francamente, creo que vamos, después de conocer los niveles de desempleo, a necesitar mucho más proactividad de parte del Estado y también compromiso del sector privado para a futuro, cuando digo futuro, los próximos 2, 3, 5 meses, volver a reactivar rápidamente la economía, porque si no, la desigualdad mayor que se va a generar va a implicar un retroceso muy grande y el país además se va a ver enfrentado a un proceso de eleccionarios importantes en lo constitucional, elecciones a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, y a decisiones que van a marcar lo que venga hacia el futuro. Entonces, a mí me parece que la reivindicación de la buena política en búsqueda de acuerdos es más importante que nunca. Gracias, Perdona senador. si me alargué. Gracias, senador. Senador Juan Antonio Coloma. Ok, bueno, ojalá que aguante la señal, porque está medio pateando, como se decimos. Primero saludar afectuosamente a la organizadora del CEP, al senador Pizarro, a la Bernardita Leonidas particularmente, a todos los que nos están acompañando en este minuto de reflexión. Yo me voy a dedicar después en la segunda lógica política, voy a hacer un poco más largo, aquí voy a ser más breve, digamos, porque creo que la consideración política yo quiero hacer un par de mensajes, a ver si son atingentes o no, digamos. A ver, yo al iniciar esta negociación, entre comillas, me acuerdo haber hecho un comentario de que, nos tocó, porque la verdad es que esto no lo esperaba nadie, nos tocó, y yo lo decía con una mezcla de angustia y con un sentido de responsabilidad, de que nosotros probablemente fuimos elegidos, con Jorge, en un escenario distinto
eran otras las preguntas y las respuestas. El ministro Briones fue elegido después del estallido social y de violencia en una lógica también muy distinta. Si alguien me hubiera dicho que íbamos a terminar enfrentando la peor pandemia de los últimos 100 años y probablemente un estremecedor escenario político, económico y social, claramente quizás hubiéramos estado preparados. Yo lo primero que le pregunté al ministro Briones es que él, como le gusta estudiar arte o hartos seminarios, si alguna vez le había tocado, tuve la OCDE, algún estudio sobre qué hacer frente a las pandemias en materia económica, y él me confesó que había estudiado todo tipo de cosas, pero nunca había visto un curso respecto de cómo enfrentar las pandemias, cosa que nos tocó. Y creo que lo que tratamos de hacer, y yo creo que en eso el senador Pizarro tuvo un gran mérito como conductor, el ministro Briones como también como inspirador del proceso, fue hacer un esfuerzo gigantesco por tratar de asumir, en la medida de lo posible, las señales que el país nos pedía. ¿Qué es lo que estaba pasando? Necesitábamos ver un equipo, un escenario económico-político de la mayor unidad posible. Porque nosotros, por esto, teníamos que salir adelante con la mayor fuerza imaginable. Porque nos tocó. Y nos tocó a ustedes en el CEP probablemente cambiar todos los escenarios que habían pensado para el año, y la gente que está viendo, si uno imagina lo que estábamos pensando en marzo, el 2 de marzo, no tiene nada que ver con lo que estamos pensando ahora. ¿Qué tratamos de hacer de un punto de vista económico, a mi juicio, y qué es lo que queda del acuerdo? Yo también tengo alguna angustia en la materia, pero por lo menos quedémonos primero con las materias importantes. Primero, se logró entender de que la economía era importante a corto y a largo plazo. Y para mí, quizás el elemento central era cómo armonizar un conjunto de medidas de transferencia a las personas, que era muy relevante, cómo reservar recursos para la recuperación, pero cómo coincidir en un marco fiscal final que fuera responsable. La palabra responsable en momentos de pandemia es la más compleja de todas. Y creo que es un gran activo haber logrado coincidir en los 12.000 millones de dólares como marco fiscal, respecto del cual hay capacidad de gasto que tiene que ver con, después el ministro explicará cómo se financia, pero en una lógica de convergencia final, para entender que la política, que si hoy día Chile puede hacer algo mucho más audaz que cualquier país de Sudamérica, es porque hubo una capacidad de ser responsable por muchos años para atrás, en momentos que algunos decían que era un error político ser responsable. Porque también, para mí el primer punto es ese, es entender que había un escenario que teníamos que afrontar juntos, pero con esta mezcla que es compleja en esos tres elementos. Segunda cosa que a mi juicio es muy importante es demostrar que se puede llegar a acuerdo, aunque sea en los momentos más tensos que se viven. Y yo esto lo voy a profundizar un poquito más después, digamos, pero si uno analiza lo que ha ocurrido, yo he estado mirando ejemplos de otros países del mundo, lo que más cuesta es llegar a acuerdos, porque hay, pueden ser legítimas visiones diferentes, pero también hay escenarios políticos en juego que son tentadores de tener una u otra posición, de un gobierno hacer lo que uno quiera y una oposición reclamar lo que uno desee, porque las expectativas son múltiples en esa materia. Entonces, yo creo que es súper importante que en este escenario pandémico, de repente un sector no total, pero amplio, de representantes públicos, sean capaces de coincidir. Yo creo que el valor de la coincidencia en momentos dramáticos son como los faros que alumbran a los veleros o a los barcos, a los buques que están zozobrando con tormentas complejas y que de alguna manera necesitan un rumbo. Y eso, a mi juicio, haber coincidido en un rumbo es absolutamente esencial. Y tercera cosa que yo quiero valorar también es el rol que tuvieron en este escenario los economistas. Los economistas a veces son historiadores de las cosas, digamos, pero en este caso creo que fueron anticipadores y pudieron ponerse de acuerdo en muchas cosas que yo pensé que no se iban a poner de acuerdo. Yo valoro que transversalmente ese grupo de personas que dieron un marco, no es que siempre se discutió mucho cuál era el rol de la política, es muy importante, que es meterle, generar los cauces y generar los mandatos, que es lo que es muy relevante. Pero creo que eso también es valioso en un país en donde no siempre la gente, algunos dicen peyorativa
puramente técnicos, yo creo que son muy importantes, digamos, para haber podido coincidir, no solamente en el marco, que ya era complejo, sino que una línea amplia de propuestas para hacer en forma unitaria. Yo creo que esos son los tres elementos eje de lo por cual yo miro para atrás, que fueron días muy tensos, y yo me siento súper contento de haber estado por lo menos en parte a la altura. Ahora, ¿quiere decir que esto fue un antes y un después, que fue un cambio copernicano en la forma de ver las cosas? No, algunas cosas yo lo sigo valorando, otras que me inquietan. Me inquietó mucho el tema del 10% del retiro de las pensiones, principalmente jubilados del futuro, que creo que hay una gran pregunta, pero además porque hay un marco fiscal en donde, según la DIPRES, estamos hablando de $6.000 millones, que de alguna manera tiene que ver con el fisco y que se alejan en parte importante de las metas que habíamos coincidido. Me preocupan algunas reacciones del fondo respecto del fondo COVID y un escenario como infinito de nuevas iniciativas que van surgiendo, probablemente muy buenas intenciones, pero no siempre dentro de los marcos constitucionales y que al final afectan la credibilidad, digamos, y contenido de los acuerdos que en su momento se llegaron. Así que aquí hay una mezcla de elementos, creo que es muy importante, Leonidas, que nos haya hecho a todos pensar un poquito, porque en los vértigos, cuando uno... Pero fueron 16 días de sesiones, Jorge, de mañana, tarde y noche. Cuando yo digo mañana, tarde y noche, es entero. No hubo... Entonces, cuando uno está en un escenario de esa naturaleza, de repente le falta un poco esta visión, un poquito después de mirar para atrás, ver lo que funcionó, valorar lo que funcionó, pero también ver dónde a veces se han producido problemas, defectos o faltas de quizás de articulaciones que pudieron haber sido mejor. Pero yo al final, si tú me dices, ¿fue un escenario positivo? Yo creo que sí, y que obviamente la situación hoy día de no mediar ese acuerdo hubiera sido mucho más compleja en el Chile de hoy, y sobre todo en el Chile del futuro. Gracias. Gracias, senador Coloma. Ministro, por favor. Después de dos distinguidos senadores que no solo tienen una dilatada experiencia como los que más en realidad en el Senado, sino que además, quiero decirlo con mucha convicción y públicamente, jugaron un rol importantísimo en este acuerdo. Yo se lo he dicho en privado al senador Pizarro, pero creo que él tuvo un rol de liderazgo, de conducción muy republicano, muy importante, muy generoso. Y lo mismo el senador Coloma, y en realidad los integrantes de esta comisión que tuvieron mucha generosidad republicana, en un momento, como dice el senador Coloma, que nos tocó, y que si hay una marca que tiene esta crisis, y que sería bueno recordarlo una y otra vez, ¿no? Es que, como decía el senador Pizarro, encierra enormes niveles de incertidumbre que van cambiando las exigencias, las demandas, lo que pasa. Y la contracara de aquello es tener un gran sentido de humildad, que muchas veces se echa de menos en la política. Y creo que este acuerdo fue un gesto de humildad, que no es otra cosa que reivindicar un principio republicano, que con esa humildad es pensar en el país, es pensar en largo plazo, a la luz de, sin duda alguna, la peor crisis que nos ha tocado vivir en un siglo, si es que no más. Entonces quiero partir por destacar eso, porque yo en lo personal siempre he sido muy partidario de los acuerdos. Creo que es lo que marca la política, la buena política. La política me parece que es imposible entenderla sin la búsqueda de acuerdos, ¿ah? Que no es otra cosa que buscar acercar posiciones, buscar encontrar una verdad intermedia que siempre va a ser parcial por cierto, pero indudablemente que si uno se queda en las soluciones de esquina y piensa que su solución inequívocamente es mejor que la del frente, la verdad es que no hay posibilidad de construir avance, ni progreso, ni buenas políticas, ¿ah? Y creo que eso es fundamental que quede reivindicado. El concepto de acuerdo es de la esencia de la política y de la buena política. Yo creo mucho en eso. Y creo más que nunca en esta crisis, porque esta crisis, la única manera de salir es con, no digo con unidad en todo, porque eso es un imposible, pero con grados importantes de unidad en lo sustantivo. Y eso remite a generar acuerdos en lo sustantivo, y eso creo que es el norte de lo que se logró en este acuerdo por la emergencia en que nos tocó a todos participar. Yo, siendo el más Nobel en política, si hay un político chileno que admiro es Edgardo Benninger, no solo por el rol que tuvo en nuestro país, sino que él fue siempre un gran impulsor de los acuerdos
de forma pragmática y de forma soterrada, sin buscar el protagonismo por esos acuerdos que se lograron. Y creo que es una condición necesaria para que funcionen. La búsqueda de la popularidad, la búsqueda del corto plazo, del efectismo, creo que se aleja precisamente de esa posibilidad de lograr acuerdos que siempre tienen que ser discretos, tienen que ser sabios y por lo mismo humildes. En este acuerdo, y voy a contar una pequeña historia, quizás no pública, pero estamos acá, ¿no? Quiero decir que la reflexión partió bastante antes que el documento del Colegio Médico, que fue bien importante. Yo diría que ese documento aceleró los tiempos de una reflexión que de hecho habíamos empezado semanas atrás. Tuve la ocasión incluso con el senador Coloma conversarlo en privado, naturalmente con el presidente, esto lo veníamos conversando, porque la verdad es que entendíamos con mucha claridad que el calibre de esta crisis no se podía afrontar en solitario, ¿ah? Y necesitábamos unidad, necesitábamos generar acuerdos para tal efecto. Y creo que en ese acuerdo, como se decía acá, de alguna manera nos llenó todos de esperanza, porque primero quienes estuvieron ahí pusieron adelante al país con una mirada bien republicana, bien de Estado, pero además como que juntó, por un momento al menos, lo mejor de nuestra tradición, de la buena política con la buena técnica, porque los técnicos acá jugaron un rol súper importante, no solo los economistas del Colegio Médico, sino que después nosotros hicimos este llamado a 16 economistas a ampliar el registro, el espectro, que tenían distintas sensibilidades políticas. Fueron, pese a los egos de nosotros los economistas, fueron tremendamente disciplinados y supeditaron sus egos a la causa. Lo primero que yo les dije, necesito que ustedes se submarineen, que no aparezcan públicamente, ustedes no existen, porque esta discusión va a radicarse en sede política y es importante que así sea. Por lo tanto, ustedes van a generar un insumo de consenso, ojalá, para alimentar esa discusión. Y así lo hicieron, con mucha generosidad, y lograron un acuerdo muy importante, muy, muy bonito eso. Y me tocó a mí además participar a dos bandas, en los dos lados, ¿no? En las reuniones durante 2 semanas, con Sume los sábados, los domingos, hasta muy tarde con los senadores y el diputado Ortiz, y también con los economistas. Entonces, la verdad es que pude ver cómo estos dos mundos, y se juntaron esos mundos. Y fue realmente muy, muy valioso. Y una lección que creo que hay que tomar para lo que viene, porque la buena política necesita el insumo técnico. Nadie plantea, porque sería un desastre que así fuese, que la técnica reemplazase a la política, pero no queda de duda que la buena política requiere de estar bien informada, de estar bien alimentada, y para eso la técnica es fundamental. Por lo tanto, esa dicotomía que tantas veces erróneamente se plantea, que es o la técnica o la política, yo creo que no tiene ningún sentido. Las dos se requieren, y creo que este acuerdo es una muestra de aquello. El senador Pizarro refería a los 3 ejes que estuvimos rápidamente de acuerdo, son también los que planteó el presidente: un acuerdo fiscal que incluye este fondo de hasta $12.000 millones y un proceso de consolidación fiscal a posteriori; un segundo eje de apoyo a los ingresos de las familias en la emergencia, asociados estrictamente a la pandemia y a la imposibilidad de las familias de generar ingresos, ¿no es cierto?, toda vez que tenían que estar en sus casas en los momentos más duros de la pandemia. Y por último, un eje que para nosotros era fundamental, que siempre lo reivindicamos como tal, pese a que hubo momentos, no diré, de tensión en algunos aspectos, donde tuvimos discrepancia, porque nosotros pensábamos que lo fundamental después, la protección de los ingresos de la familia, era proteger los ingresos permanentes de la familia, y por eso que la recuperación económica y el empleo era un elemento que no podía quedar disociado de esta reflexión y de este acuerdo. Así que bueno, eso estuvimos bien de acuerdo, discutimos durante 2 semanas, se logró este acuerdo, y quiero ir, ¿qué es lo que queda del acuerdo? Porque yo también, al igual que el senador Coloma, tengo una cierta preocupación por la continuidad de este acuerdo, y lo quiero decir muy claramente, porque yo he sentido que quienes participamos en este acuerdo directamente hemos honrado esa palabra con fuerza, hemos allegado los proyectos de ley que están contenidos en ese acuerdo, en particular la Comisión de Hacienda del Senado, han salido y han sido impulsados por todos. Yo quiero agradecer eso. Pero es cierto que este acuerdo es un acuerdo político que va más allá de la Comisión de Hacienda.
ampliada, del Senado más el diputado Ortiz. Era un compromiso de los partidos políticos. Y en esa parte ha habido más tira y afloja, la celeridad con que se tramitan y se aprueban los proyectos que en esta comisión hemos despachado. A veces, ¿no es cierto?, no es todo lo rápida, no es todo lo fluida, no es con todo el entusiasmo uno quisiera. Y yo la invitación que haría acá en este minuto es a honrar ese acuerdo, porque es un acuerdo importante para el país, es un acuerdo relevante para lo que viene. Creo que fruto de ese acuerdo hoy día hemos podido mejorar los vehículos de apoyo de emergencia, los ingresos a la familia. Cabe recordar acá que el ingreso familiar de emergencia tenía una cobertura de 1.200.000 familias, hoy día estamos en 2,5 millones de familias, 6,5 millones de personas, es decir, 1 de cada 3 chilenos. Yo de verdad pregunto si eso no es algo valioso que se logró producto de este acuerdo, y en esa misma línea uno debería impulsar con la misma fuerza todas las medidas de recuperación económica que involucran rebajas transitorias de impuestos, que involucran transferencias monetarias a través de subsidios al empleo y otras, y ojalá podamos reivindicar este acuerdo con fuerza en la política del día a día, que va más allá de nuestra comisión. Ese es el punto que quiero hacer, y no siempre vemos todas las señales que uno le gustaría en ese norte. Así que creo que lo dejo ahí, Leonía, valorar mucho este acuerdo, y ojalá haya más acuerdos, porque estoy convencido que es la única posibilidad de poder salir airosos y con fuerza de esta tremenda crisis. Gracias, ministro, y realmente fascinante las 3 reflexiones. Ahora, yendo un poco más al clima político, al plano político, como mencionó el senador Pizarro, enfrentamos el gran desafío del próximo plebiscito, el proceso constitucional, una serie de elecciones, y en esta misma línea, en lo que terminó diciendo el ministro Briones, ¿creen ustedes que hay posibilidad de restablecer el clima político para llegar a acuerdos? O dicho de otra forma, ¿creen ustedes que el cambio de gabinete puede contribuir para crear una mejor relación entre el gobierno y el Congreso? Ahora le voy a dar la palabra primero al senador Coloma, enseguida al ministro Briones, y terminaremos con el senador Pizarro. Senador Coloma, por favor. ¿Se oye bien? Sí. Mira, perfecto. Agregar 2 cosas. Tu pregunta lo voy a lograr en el último minuto, digamos, porque yo quería decir un par de cosas respecto a los efectos políticos del acuerdo. Porque yo te quiero contar algunas cosas, digamos, que pueden ser relevantes de reflexión común, digamos, más allá de valorar el esfuerzo que entre todos hicimos y donde, insisto, tenía un rol muy importante el ministro, digamos, y esto quiero destacarlo. Mi pregunta de fondo es ¿por qué no todos valoran una política de acuerdo en el Chile de hoy? Porque hay una cosa bien rara, no rara, voy a más que clasificar, no contar, digamos. Con el senador Pizarro, a nosotros los dos nos tocó ser parte de un acuerdo muy importante al inicio del proceso democrático, que fue compartir las mesas de la Cámara y el Senado. ¿Se acuerdan con lo que significó básicamente que Gabriel Valdés fuera presidente del Senado y José Antonio Viragallo, presidente de la Cámara de Diputados, en un escenario donde había un grado de enfrentamiento latente muy importante en el país? Ahí tuvo el gran mérito Jaime Guzmán con Gabriel Valdés. A nosotros nos tocó ayudar ahí con Jorge, mire cómo se dan las cosas, digamos, para poder consolidar algo que de alguna manera nos obligara a todos a confiar en el otro. Esa era la clave de ese acuerdo, porque al final no sentirse acreedor de la convivencia democrática, sino que también que uno tenía algo que compartir, y compartir en responsabilidades. Y ese fue el gran mérito que yo creo que le cambió un poco a ese proceso inicial vivido hace hartos años atrás. Por la cosa de la vida nos tocó ahora ser parte, y nos acordamos en algunos momentos, digamos, de este mismo escenario, en la misma lógica de cómo compartir responsabilidades. ¿Y por qué hago esta referencia? Por 2 razones. Porque esto fue un llamado que en su momento hizo el gobierno a todos. Me acuerdo yo, fue un llamado amplio, y fueron todos los presidentes de partidos, digamos, invitados a este escenario. Hay algunos que se restaron. Me sorprendió mucho el Partido Radical, por ejemplo, porque nunca quiso entrar, a pesar de que tenía un representante que era nuevo, digamos, que era una persona que como que distinta en el sentido de creer un poco una nueva forma de hacer política. El Partido Comunista se restó al primer minuto. El Frente Amplio pasó algo también muy raro, porque si bien se restaron todos, hubo un partido, que Revolución Democrática, que no se restó, que lo valora, pero 48 horas antes, por razones
estratégica, según plantearon, finalmente no suscribieron ese pacto. Entonces, ese acuerdo. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Entonces, digo, ¿por qué algo que uno se ha dado cuenta en la vida que es importante, que es la capacidad de confiar en el otro y capacidad de tener ese escenario de lograr cosas comunes, pasa a ser poco atractivo, una forma distinta de hacer las cosas en política? O sea, ¿por qué en un escenario de pandemia? Porque ni siquiera estamos hablando de un escenario de un drama político per se o de pandemia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué no hemos hecho bien en el mundo político como para que algunos se sientan, siempre van a tener el derecho, pero cumpliendo con su deber, no haciendo el esfuerzo de llegar a los acuerdos? Y eso a mí me impacta. Y cuando terminó, ¿se acuerda el ministro y Jorge? Cuando terminó el último día habló el mayor de todos, que era el diputado Ortiz, y dice, increíble lo que fuimos a este acuerdo, somos por razones de las leyes, por la renovación política, los que no vamos a poder nunca ser más candidatos en función de esto. Entonces es raro ese escenario, yo no se me había ocurrido, no nos habíamos dado cuenta, ni uno, pero a mí me quedó dando vuelta ese escenario. ¿Qué pasa? Que esa cosa que nosotros lo tenemos un poco pegado en la piel, que es la necesidad de ser capaces de convenir con quien piensa distinto, pero por una razón de bien común, poder no tener miedo a acordar, que es una cosa muy propia de un proceso virtuoso de nuestra democracia, que yo me atrevo a seguir con una inquietud, porque no sé si eso mismo hoy día es compartido. Y eso a mí es lo que más me preocupa, de que esto no sea una política que siga y que se pueda uno proyectar un país que va a enfrentar muchos otros escenarios con esa lógica de poder congeniar. Para mí quería decir eso, porque creo que es un buen momento de tener que hacer una reflexión común y también y con humildad, porque esto es clave de qué se puede hacer también para entender que eso es valioso en una sociedad, y no es ser más moderno, no llegar a acuerdos, no es ser más de un lado más bueno. Y esto no es entre bueno y malo, esto es en tratar de entender cosas que son de Estado, y ese concepto de Estado con mayúscula, yo a veces creo que no es porque uno haga todo bien, se hemos cometido muchos errores, me incluyo, muchos, pero también eso es algo que a mí me gustaría ver reivindicado de una manera distinta. Respecto a tu pregunta particular, yo espero que así sea, obviamente, y esto da para otro seminario. Yo creo que el gobierno necesitaba tener un rumbo de gobernabilidad más donde las distintas y legítimas posiciones pudieran converger. Creo que al país le hace bien que podamos tener una unidad en el gobierno. Creo que a todos nos ayuda también a ordenarnos, y uno de los objetivos básicos del nuevo gabinete es precisamente ser capaces, y así lo dijo el presidente, de entender en conjunto con el resto de las fuerzas políticas la necesidad de la recuperación. Y la recuperación, obviamente la pandemia, nunca descuidarlo, porque eso es un escenario que siempre tenemos que tener mucha visión, mucho ojo, pero también entender que la recuperación va a depender de todos. Y yo creo que ese es un rol esencial que va a definir el éxito o fracaso de los gabinetes, porque los gabinetes son siempre noticias en desarrollo. Yo soy de aquel que creo que fue una buena decisión, pero también la acción tiene que también de graficar esa unidad, esa capacidad de salir juntos hacia adelante. Gracias, Arroyo. Gracias, senador Coloma. Ministro. Sobre las condiciones políticas para seguir en una ruta de acuerdo. Voy a retomar la pregunta anterior porque creo que tiene harto que ver. Lo primero, creo yo, es que naturalmente la política, la interacción política, uno puede verlo en la lógica de un juego repetido, ¿ah? Y la forma como se desenvuelve ese juego repetido es condición necesaria para la generación de confianza y para la generación de acuerdos. ¿Por qué digo esto? Porque, volviendo a la pregunta anterior, algo que todos celebramos acá, celebramos este acuerdo. Lo celebramos, ¿por qué? Porque no estábamos en el último tiempo muy acostumbrados a los acuerdos. Esa es la razón de su celebración. Y entonces encontramos este camino que nos hizo encontrarnos por un momento y tener una visión compartida en un área en los próximos 24 meses. Y es fundamental honrar ese acuerdo,
porque si ese acuerdo se deshonra, la verdad es que no hay confianza para generar otros acuerdos que son necesarios, como dije antes, para enfrentar esta pandemia. Ahí la lógica de los juegos repetidos. Si no hay un convencimiento profundo, un empuje decidido de este acuerdo, lo que pasa, y es lo que le ocurre a cualquier niño que juega un juego, es que deja de jugar, no le interesa jugar más, porque ese juego tiene sentido en la medida que aquello que se acordó se honre. Es a partir de ahí que yo juego una segunda vez, una tercera vez y una cuarta vez. Pero si desconozco aquello que acordé, la verdad es que ese juego no tiene mayor interés en ser jugado, y creo que en política pasa lo mismo. Y me temo que lo que tenemos hoy día, nos acercamos, y si es que no estamos ya, estamos en una suerte de dilema del prisionero, donde estamos cerca de un equilibrio no cooperativo, que solo puede conducir, como todos lo sabemos, a la peor decisión relativa a lo que necesitamos como país y lo que necesitamos en esta pandemia. Entonces la pregunta es cómo salir de esa trampa de un equilibrio no colaborativo. Necesitamos algún mecanismo de coordinación que nos haga salir de ahí, o si ustedes prefieren, que nos haga colaborar. Es difícil porque uno lo que observa, y yo lo he dicho muchas veces públicamente, es que lo que uno observa en la arena política muchas veces es un individualismo bien exacerbado. Uno se imagina que la política, o lo propio de la política, es el actuar colectivo, y eso es lo que hace, genera bloques, y genera grupos, y genera cohesión, y acuerdos finalmente. Pero eso es bien difícil cuando los distintos políticos se comportan en una lógica individualista, donde lo que está arriba de la mesa es básicamente un interés de corto plazo, un interés electoral. Y eso complica la discusión. Entonces, yo no digo que esta sea la realidad a rajatabla, no, en ningún caso, por favor. Pero creo que el llamado acá es que la política vuelva a su esencia, que es el actuar colectivo. Y eso requiere del liderazgo de todos los actores políticos, particularmente aquellos que tienen acervo sobre sus distintos grupos, los distintos partidos, las distintas bancadas, para poder generar ese cierto orden, que es lo propio del actuar colectivo y que va a facilitar la colaboración. Entonces, en el cambio de gabinete reciente, creo que también responde a eso. Es indudable que en Chile Vamos hemos tenido en esta semana un problema de orden evidente, y la única manera de poder enrelear y buscar acercarnos nuevamente a un equilibrio colaborativo, no solo entre nosotros, sino que también con la oposición, es ordenarnos, ¿ya? Pero para eso es súper importante entender que la política tiene que ser una acción colectiva y no una acción individual, ¿ya? Porque si cada cual está en su lógica individual, la verdad es que solo estaremos trancados en este dilema del prisionero, en este equilibrio no colaborativo, que no es otra cosa que un equilibrio de no acuerdos, y lo que necesitamos son acuerdos. Y creo que la receta va a salir, no se me ocurre otra. Don Jorge o Juan Antonio, que llevan años en esto, podrán avanzar respuestas mejores que esta, pero creo que lo único es entender la magnitud de esta crisis, la magnitud de lo que nos jugamos, y levantar la mirada y velar por el bien del país. Al final del día creo que lo que nos jugamos acá es harto, es bien importante. Y no se me ocurre por ahora otra fórmula que buscar ordenar, buscar la cohesión, la colaboración política, los distintos partidos, las distintas bancadas, y a partir de ahí levantar la mirada poniendo el interés de Chile por delante, que es fundamental en esta crisis. Y en esa lógica, jugar repetidamente a estos acuerdos, a estos juegos colaborativos. Creo que esa es la invitación, pero un desafío bien exigente, ¿no? Gracias, ministro. Senador Pizarro. Ahí sí, ahí se escucha. Perfecto. Bueno, a ver, yo creo que siempre para lograr cualquier entendimiento, cualquier instancia donde se pueda dialogar, conversar,
hay que partir de algunos elementos. Primero, tener una voluntad política de buscar acuerdos con otros, o por lo menos encontrarse con otros que piensan distinto a uno. Y segundo, si uno tiene esa voluntad política, debe tener también claridad respecto de qué temas o en qué áreas cree que puede buscar acuerdo con otros y para qué. Y inmediatamente con eso entonces está la capacidad de decidir y de poder implementar esos posibles acuerdos. Ahí es donde yo creo, en esta última parte, es donde estamos fallando, porque cuando uno dice es bueno buscar acuerdo porque el país necesita acuerdo, bien, fantástico. El problema es que acuerdos en qué, o en qué temas. Y ahí es donde uno puede referirse a cualquiera de las situaciones que están hoy día arriba de la mesa, como las que planteabas tú, y se va a dar cuenta que las diferencias que se empiezan a generar de enfoque respecto de qué queremos hacer con el país son muy grandes. El debate del 10% o la decisión del 10% es lo que refleja más claramente esto que estoy diciendo. Porque la pregunta es ¿por qué llegamos a eso? Cuando se buscaron otras alternativas, cuando se plantearon desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, de cómo se estaban implementando otros instrumentos que podían ayudar a la gente en la misma línea. Pero la pregunta de fondo es ¿por qué se genera eso? Yo diría por dos razones. La primera es porque hay un cuestionamiento profundo al sistema previsional chileno y hay un prejuicio que ya no se lo va a sacar nadie a la gente de que el sistema de la AFP no reside más en el país. El tema de fondo no es la AFP, el tema de fondo es el sistema previsional. Y como en el tema previsional hemos venido discutiendo desde hace 30 años, o conversando al menos, y no hemos logrado un acercamiento, una solución, entonces es ahí donde explota o se produce un reflejo de la polarización de la sociedad, del sentimiento del abuso de la gente respecto de todo. El abuso que hacemos los políticos, el abuso que hacen los empresarios, el abuso que hace la iglesia, el abuso que hace todo el mundo. La empresa, los sanitarios, todo. Todo el mundo siente que alguien abusa de él. Entonces eso te va generando un esquema de polarización que va impidiendo, primero, las voluntades políticas de buscar acuerdos se expresen, porque todo acuerdo es como algo malo, como algo pecaminoso, como decían anteriormente, en la cocina lo hacen entre gallo y medianoche. Por eso es que esta osadía que tuvieron el gobierno y los partidos políticos de hacernos este encargo a nosotros, yo al principio dije, bueno, esto es como cuando uno le pasa en un cajón de muerto, porque ni los partidos están en condiciones de responder o hacerse cargo de un acuerdo y de un diálogo, porque no sabían para qué era, para ser claro. Le pasamos la pelota a estos señores y además con las odiosidades y con los celos y con las cosas que nos empezamos a enfrentar porque nosotros tratábamos de avanzar en un área y los presidentes de nuestros propios partidos de gobierno y oposición públicamente nos colocaban en otra. Entonces, ahí, claro, hubo voluntad política de quienes estábamos en eso, hubo capacidad de decisión, porque la decisión la tomamos los políticos sobre la base de sugerencias o planteamientos hechos por los técnicos, por los economistas. Hubo también una dosis que es fundamental en este tiempo, Leonida, que es de realismo social, de realismo político y social, de entender que la situación es explosiva y sigue siendo explosiva y es muy compleja, porque aquí estamos en la pandemia, pero este cuadro viene desde octubre a la fecha. Entonces, hoy día, sin duda que el otro fenómeno que se nos ha generado en el país, que se muestra con la peor crudeza, que es inherente a toda América Latina, por lo demás no es solo de Chile, es el tema de la desigualdad. El tema de la desigualdad que en Chile no lo hemos enfrentado con la crudeza que debiéramos enfrentarlo, o deberíamos haberlo enfrentado antes, porque no hacíamos los lesos, el país está bien, los indicadores son buenos, las cifras son buenas, pero hay una situación de desigualdad que es muy profunda y que como sociedad en su conjunto, y esa responsabilidad nuestra, de los políticos, de los partidos, de los economistas, de entender que ahí hay un desafío grave. Y esa desigualdad también se expresa en el tema previsional. Entonces, esta polarización que vivimos
esta situación de incertidumbre que se genera con la pandemia, con la crisis económica, con los efectos sociales, obliga a que quienes tenemos todavía alguna responsabilidad y tenemos la capacidad de tomar algunas decisiones a buscar este acuerdo. Ahí hubo voluntad política, hubo capacidad de decisión, buscando el bien común. Sabíamos que era limitado, sabíamos que estábamos enfocados a un área, porque aquí hay que tener una mirada más integral. Yo creo que en esta etapa que está empezando a vivir el país, la veo como una, así como el gobierno ha dicho paso a paso vamos a ir viendo, yo creo que en el tema económico y social, y en el tema de la desigualdad, en el tema de la institucionalidad y el camino democrático, etcétera, también vamos a ir paso a paso. Y ahí uno lo que espera es que los que tienen responsabilidades jueguen su rol. El gobierno no ha jugado ese papel. O si ha querido jugarlo, ha cometido error tras error. Y hoy día creo yo que en un acto de realismo político, espero, el presidente hace un cambio de gabinete donde, en mi opinión, creo que ha hecho lo correcto en el sentido de ordenar primero a su fila. Porque cuando el desorden es en el gobierno, y el desorden es en la oposición, y el desorden es en la institucionalidad del país, y el desorden es en los partidos, y el desorden es en el mundo privado, entonces, claro, el cuadro se torna mucho más complejo todavía. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, el gobierno tiene que jugar su rol. Si hoy día un gobierno de minoría que no puede implementar o pretender implementar su propuesta porque la situación del país cambió radicalmente y porque la situación del gobierno hoy día es de mucha debilidad, a mí me parece bien que el presidente diga, sabe, yo primero voy a aglutinar a mi gente, voy a reordenar la fila, no digo que se vaya a rincherar ni que haya construido un gabinete para el rechazo, no, pero digo que tiene que ordenar a su gente, porque tiene que partir de alguna parte. La oposición tiene una dispersión completa. Somos 24 senadores en la oposición. Y lo que uno ve, viviéndolo desde acá, y lo digo por los años que uno lleva en esto, hay 24 proyectos distintos desde la oposición de cómo poder enfrentar y solucionar los problemas del país. No hay una vocación de trabajo en común, lo que decía Ignacio, no hay una vocación colectiva de construir una propuesta programática, definir una estrategia. Y ahí yo me pongo a dialogar primero con los que puedo estar más de acuerdo, construirse ese acuerdo y después conversar con los otros para tener una visión mínima de cómo salir de la situación dramática en la que nos encontramos. Y esto en un medio de polarización, donde lo que mandan hoy día son los proyectos individuales, cada cual cree que se puede salvar a sí mismo, donde además la corriente de las redes sociales, de la presión social legítima, porque la gente tiene necesidad de participar en la toma de decisiones, no quiere más que tomen las decisiones por ellos, que otros tomen las decisiones por ellos. Entonces hay que hacer un cambio radical en los objetivos, en la forma de hacer política y en lo que uno quería construir hacia adelante, porque el país cambió y evidentemente los desafíos a futuro van a estar marcados por avanzar en igualdad, por tener una democracia mucho más participativa, más proactiva, por una revisión completa de lo que es el funcionamiento del régimen político chileno que tiene hoy día un sistema presidencialista que de verdad no resiste mucho más. Si queremos aumentar en participación, tú no puedes tener concentrado todo el poder de decisión en una persona, por muy líder que sea. La situación del país cambió, está el problema de la regionalización, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que aquí hay que tratar de generar condiciones mínimas frente a esta situación dramática que permitan al menos establecer un camino constitucional, tiene plebiscito, vendrá una constituyente, habrá un trabajo ahí donde la demanda política, social de una nueva constitución se canalice. Si la gente decide que no hay cambio, no hay cambio. Si decide que hay que hacer una nueva constitución, se habrá una nueva constitución. Va a ser decisión de la gente. Ahí hay un canal. Después hay un canal político electoral. Cuando hablo de la necesidad de participar, el ciudadano en cada comuna, en cada barrio va a decir, mire, yo sabe que en tal fecha en abril voy a estar eligiendo a mis concejales, a mis alcaldes. O sea, voy a tener oportunidad. Si esta gente lo ha hecho bien, lo dejo, y si no, los cambio a todos porque no quiero saber más de estos políticos. Lo mismo va a pasar en el tema presidencial y en el tema parlamentario. Yo me opuse a que no hubiera la posibilidad de que la gente decidiera si alguien quiere reelegirse o quiere reelegirlo. Porque no creo en esta cuestión de que, mire, no, por 2 periodos nomás y después viene el recambio. No, no viene el recambio. La experiencia internacional no indica que viene el recambio. Lo que pasa en la experiencia internacional es lo que ya estamos viendo. Ah, yo soy alcalde, entonces como soy alcalde, pero no me dejan repostular,
voy a postular a diputado, y si de diputado no me dejan, voy a postular a gobernador, o alcalde, o a senador, o a lo que sea. Y se produce un problema peor, porque ahí sí que hay menos transparencia y elige menos la gente porque se va viendo con situaciones que manejan los partidos y no se acerca la decisión a las personas y no hay renovación de los cuadros políticos y se pierde una expertise además que es importante. No quiero alargarme mucho más, pero creo que el objetivo principal debería ser generar condiciones para que exista un poco más de credibilidad y de confianza en la relación de los ciudadanos entre sí con la institucionalidad en la que se maneja el país, y los partidos en algún momento yo espero y aspiro a que retomen su rol de conductores. Hoy día los partidos en la práctica no existen, no mandan, no deciden, no proponen, no lideran, no conducen. Y entonces que hoy día está trabada la ley, con razón algunos dicen, mire, se ha parlamentarizado la política, ¿cierto? Se ha de haber vacío de conducción, con proyectos de sociedad que interpreten y generen confianza, generen honrar las palabras, como dice el ministro. Entonces, ¿qué queda? Lo que puedan hacer individualmente algunos que todavía tienen alguna representación y capacidad de decisión. Yo creo que los acuerdos hay que honrarlos siempre. Cuando uno llega a un acuerdo tiene que honrarlo, porque si no, ¿a qué se sienta? ¿O qué es lo que busca? Pero la realidad política también va cambiando y muy rápidamente, porque esta emergencia nos ha cambiado completamente las formas de relacionarnos entre nosotros. Gracias, senador Pizarro, por sus palabras y su franqueza. En EMOL TV son bastante estrictos, entonces nos quedan 7 minutos y para honrar también nuestra palabra, le vamos a dar la palabra a Bernardita, que tiene algunas preguntas del público. Adelante, Bernardita. Bernardita. No te escuchamos. ¿No está Bernardita? Ahí estoy. Ahí sí, ahí sí. Hay muchas preguntas y yo se las voy a hacer llegar después a nuestros invitados, pero una pregunta que nos han llegado preguntando específicamente por el tema del crecimiento. Jorge Rodríguez Grossi pregunta: volver a bajar la pobreza requiere promover el crecimiento y ello también significa recrear un ambiente pro inversiones. Allí el sector privado será fundamental. Les pregunta si es posible armar un gran acuerdo político que genere ese ambiente, sobre todo antes de la reforma constitucional. Y otro de las preguntas que tiene que ver también con eso es una pregunta que hace Juan Carlos, que pregunta algo tan simple como que quieren saber el plan para crecer. Si quieren puedo hacer más preguntas, pero yo creo que vamos a dividirlas porque son muchas. Partamos con el ministro brevemente, después el senador Coloma y cierra Pizarro, el senador Pizarro. Hay una pregunta específica para el senador Pizarro. Se la voy a dejar hecha para que cierre con ella. Le pregunta a Claudio Homan si se pueden acordar el tipo de políticas públicas que va a requerir el país para reemprender el crecimiento, indispensable para afrontar el tiempo que viene cuando se comienzan a utilizar resquicios para aprobar reformas constitucionales de gran impacto que no requieren acuerdo alguno entre el gobierno y oposición para salir adelante. Ministro. Agradezco la pregunta, algo de economía, pero lo voy a mezclar con la política, porque las políticas pro crecimiento son un resultado, un output de un proceso político, eso no podemos olvidarlo, al menos las que son estructurales, las que son de fondo. Yo quiero colgarme algo que decía el senador Pizarro. Creo que al final del día, el llamado de todos quienes estamos en política, algunos con más tiempo, otros más novatos como yo, y de distintas veredas, es reivindicar la política, reivindicar el rol de los partidos políticos que son centrales en la democracia. O sea, esta idea como de avergonzarse de hacer política, nada bueno puede salir de ahí. Yo siempre digo, o sea, los congresistas, los parlamentarios debieran al final del día estar orgullosos de su rol, si son el corazón de la democracia. Mientras no
Entonces hay algunos que no crean en eso y estén más tentados en realidad por esconder la cabeza, o como decía el senador Pizarro, mi solución individual. Creo que podremos atajar ciertos goles, pero nada grande vamos a poder hacer. Nada en esta lógica de acuerdos que no es otra cosa que reivindicar la política. Pero yendo directamente al crecimiento, yo tengo una convicción. Primero, yo creo que la palabra crecimiento económico va a salir fortalecida de esta crisis. Porque uno muchas veces valora las cosas, o las aprende, las aprecia, cuando las pierde. Y la verdad es que lo que hemos visto en estos meses, producto de la pandemia, son caídas de nuestra actividad económica que no conocíamos, no están en los registros históricos. ¿Ah? Y por defecto, uno reivindica esa palabra crecimiento que a veces muchos dan como por sentado, y no hay nada menos por sentado que el crecimiento, porque eso requiere de acción y requiere de políticas públicas para empujarla. Entonces, yo tengo el convencimiento de que acá la palabra crecimiento económica debiera salir reivindicada, fortalecida, no solo para enfrentar la coyuntura, sino que ojalá que podamos generar acuerdos para impulsar un crecimiento a largo plazo que viene hace varios años, digámoslo con franqueza, a medio ritmo. ¿Ah? Creo que lo mismo pasa con la palabra mercado, esta denostada palabra, el rol de los mercados. Uno los aprecia cuando no existen. Cuando hemos estado en cuarentena y vemos que no hay mercados en un montón de cosas, uno empieza a entender por qué los mercados son valiosos, son útiles, y por qué es importantísimo empujarlos, hacerlos súper competitivos, sin privilegios, ¿no es cierto?, sin cartas marcadas. Y creo que esa es una segunda enseñanza en la cual espero que coincidamos, porque eso también es parte del crecimiento, tener mercados dinámicos, ágiles, innovadores, muy competitivos, condición necesaria para este crecimiento que necesitamos fortalecer. Y respecto al plan, nosotros tenemos un plan, que es el plan básicamente fruto de este acuerdo, y ahí su valor. Por supuesto no está todo, este es un plan para enfrentar los 24 meses que siguen, con una prioridad fundamental, si acá no hay que perderlo de vista. Hoy día, correctamente medido, tenemos más de 2 millones de chilenos desempleados, con el drama que eso significa. O sea, estamos hablando de 20% de desempleo. O sea, esto debiera ser una prioridad nacional. A mí me cuesta concebir que no tengamos acuerdo en eso, y que no hagamos todo lo que haya que hacer de manera muy práctica, muy pragmática, dejando de lado estas divisiones maniquías de que si empresas chicas, empresas grandes, de que si este sector o tal otro. La verdad es que esa discusión uno debería como suspender el juicio por un ratito, y al menos en la emergencia ponerse de acuerdo que aquí la prioridad son recuperar esos empleos, recuperar esa actividad económica, trabajadores que al final del día, la pregunta no es si trabaja en una empresa pequeña, mediana o grande, la pregunta relevante es cómo recuperan sus fuentes de trabajo. Creo que es fundamental. Y para eso, mire, no voy a entrar en los detalles, pero hay un proyecto de ley en el Congreso que está avanzando, está en su último trámite, que hay una serie de incentivos tributarios, incluyendo depreciación instantánea, depreciación de amortización de intangibles, otras rebajas tributarias a la pyme. No voy a entrar en detalle, la verdad que sería latero, pero es un ámbito de acción. Hay otro ámbito de acción que es fundamental, que estamos ultimando los detalles, que es todo un potente programa de subsidios al empleo. Se va a necesitar mucha palanca de política pública para fortalecer el empleo, cuidar empleos que hoy día están en riesgo y recuperar empleos que se han perdido. Hay todo un tema asociado a obras públicas, a concesiones, que tenemos claramente mapeado y en coordinación con todos los ministerios. Hay un tema de simplificación regulatoria desde lo administrativo. O sea, hay una serie de proyectos que hoy día están entrampados en una maraña regulatoria de tiempos, de espera, que no nos podemos permitir en este momento, donde tenemos que movernos con mucha celeridad. Así que esa es la prioridad 1, 2, 3, 4 y 5 desde el gobierno en lo que sigue. Creo que tenemos que salir, y con esto termino, perdonen que me haya extendido, de la emoción, de la emotividad muy comprensible a la cual nos ha conducido este periodo de confinamiento. Nadie se comporta igual, hay mucha exacerbación de las pasiones, y creo que hay que levantar la mirada para lo que viene con más racionalidad y poniendo el acento en la recuperación económica, que es un deber moral, me debería decir, y la prioridad nacional, sin duda alguna. Muchas gracias, ministro. Le vamos a dar la palabra para ir cerrando al ministro, al senador Coloma y finalmente al senador Pizarro. Espero que la próxima semana no lo nombre ministro. Hasta ahí llegamos. Muy brevemente, porque sé que está muy corto de tiempo. Yo creo
una reflexión y dos comentarios. La reflexión respecto al senador Pizarro, que no hemos discutido harto este tema. Él se refería al tema previsional o la falta de política pública del gobierno en materia previsional como una cierta lógica de responsabilidad por el tema del 10%. Y ahí tengo un punto que quiero nada más que dejarlo arriba de la mesa, digamos. Creo que el principal efecto del estallido social y de violencia que tuvo Chile en octubre, y más allá de todos los efectos que vamos a tener que estudiar y todas las causas y todo lo que ocurrió, había en teoría una lección importante era que Chile tenía que enfrentar el tema previsional de una forma completamente distinta. Y de ahí se formó, me acuerdo que hablamos con el ministro Briones, un equipo para tratar de cambiar las leyes previsionales. Y estábamos en pleno proceso y había una especie de acuerdo que el elemento central, no el único, era aumentar los fondos que se pudieran disponer, y por eso estábamos hablando de aumentar la cotización de los empleadores para poder tener más disponibilidad para los recursos previsionales. Digo esto porque lo único que yo nunca creí que podía pasar era que, a propósito de otro tema de la pandemia, que fue una cosa que es paralela, es distinta, la forma de enfrentar la pandemia, en vez de tratar de colaborar, eso lo digo yo, digamos, a ayudar al proyecto de gobierno, que es bien enjundioso, que se está votando estos días y ya se aprobaron los bonos de clase media, el IFE, que lo vamos a ver mañana, espero, era sacar el 10% justamente lo que hay que hacer crecer. Entonces ahí es donde yo quedo como, y no tiene nada que ver, senador, la reflexión que yo hago. A mí hay un tema de coherencia respecto del problema con la respuesta, es que la que a mí me angustia y que quiero por lo menos dejarlo claro. Y dos reflexiones, creo que uno de los grandes problemas que vamos a tener que enfrentar como sociedad además, es por qué de repente los likes de las redes sociales son más importantes que el peso de los argumentos. A mí esa cosa me angustia en el sentido de, más que el que tiene razón, el que uno quiere oír o no, muchos ven básicamente cuántos likes tengo, digamos, en función de lo que tengo o no que opinar. Y es un tema que ocurre con todo, es planetario, pero que revela un problema en la sociedad moderna que hay que enfrentarlo, no hay digamos, de cómo se hace, y creo que la hora de la seriedad y responsabilidad más temprano que tarde va a tener que llegar, porque de lo contrario creo que los países se pueden despedazar, más allá de cualquiera, porque los likes los siguen políticos de uno y otro lado, no es patrimonio de uno u otro, es un mal, a mi juicio, bastante extendido. Y tercero, yo ojalá, me gustaría compartir el optimismo del ministro, me parece que el ministro de Hacienda es que ser optimista, digamos. Yo no sé si la batalla, y comparto con Jorge y Claudio, si la batalla del crecimiento está como asumida, que eso es lo que va a salir ganando. Yo veo que los proyectos yo veo permanentemente en el Congreso, que hay una proliferación, son mucho más enfocados a cómo gastar que cómo crecer. Esa es mi impresión, digamos, que hay un vértigo que a mí me inquieta mucho, más allá de no importar los marcos constitucionales, que es una de las gracias que Chile tenía. Chile tenía un mérito, tampoco se llama autoflagelante, era un apego a la institucionalidad, cosa que hoy día yo veo cada vez más débil. Yo espero que tengamos capacidad de recuperación. Y para el crecimiento, obviamente, creo que estamos es una pausa, no sé si es una pausa, un minuto en donde estamos esperando el desconfinamiento con las garantías suficientes de no caer, y ahí va a tener un gran rol, y espero que tengamos un gran rol de cómo incentivar el crecimiento, y tiene que ver primero respecto al subsidio al empleo que ha planteado el ministro, pero un montón de otras leyes que tienen que ir acompañados sin complejo de cómo se colabora, así andar mirando, digamos, por ejemplo, a quién se le cobra más impuestos, que el proyecto parece que la próxima semana va a estar como de moda, digamos, en circunstancias que yo creo que para el crecimiento se requiere inversión. Entonces creo que hay una falta de sintonía respecto de muchos de los que yo veo que están planteando, con lo que yo estoy seguro el ministro desea, y que todos deseamos, Jorge y yo, que de alguna manera se recupere ese espíritu para crecer, porque al final eso es lo que nos permite enfrentar mucho mejor las desigualdades y mucho mejor los futuros problemas que Dios no quiera, ojalá, pero pueden llegar. Si demostramos que la responsabilidad es importante, no desoigamos ese consejo justamente de políticas públicas exitosas que tuvo Chile. Gracias, Leonidas. Gracias, senador Coloma. Senador Pizarro, para cerrar. Sí, gracias, Leonidas. Bueno, gracias a los demás. Gracias a Jorge Rodríguez, a Claudio Homan. Grandes personas, grandes amigos. Mira,
Yo creo que el problema mayor que tiene el país para el tema de la reactivación y la definición de políticas públicas es que hay, primero, un sentimiento anti-empresa que está súper metido en la mente de algunas personas que uno cree que pueden tener una visión más integral. Entonces, todo lo que vuela a favorecer a la empresa, al empresario, al inversionista, a la gran empresa, es malo. Y lo vemos en el proyecto de incentivos tributarios, por ejemplo, y ahí claramente te dice, mire, no, todo solo para la pequeña empresa, porque el resto es pecaminoso y tenemos desconfianza, porque entonces el gobierno no quiere meter unos goles y cuando quiere bajar los impuestos y nosotros queremos subirlos, entonces no importa ni para qué se quiere bajar los impuestos y no importa tampoco para qué se quiere cobrar más impuestos. Porque si a mí me dijeran, mire, queremos hacer una reestructuración del sistema tributario chileno que nos permita recaudar tanto para tal objetivo social, económico, yo entiendo. Y el país podría entender, pero no es ese el debate. Hoy día es o blanco o negro, la polarización llega a esos extremos. Y estoy hablando de que esto que estoy diciendo, este sentimiento, se cruza en todo. Y el segundo tema, que también está metido adentro inconscientemente, pero no, porque no tiene racionalidad, es que la conclusión a la que uno llega es que hay gente que cree que el Estado va a solucionar todo, que el Estado va a manejar las pensiones, que el Estado va a manejar la actividad económica, el Estado el que genera empleo, el Estado, y aquí yo digo, bueno, ¿quién es el que va a producir? ¿Quién es el que va a invertir? ¿Quién es el que va a trabajar? ¿Quién es el que va a generar riqueza para poder distribuir mejor? Porque yo parto de la base de que las personas, si alguien va a invertir en el nivel en que sea, está pensando no solo en la rentabilidad que puede obtener, que es legítima, sino que también está pensando en que puede desarrollar una actividad que va a generar empleo, que va a generar una condición de progreso y desarrollo para el entorno donde está inserta, cualquiera sea, en cualquier comuna del país. Y a partir de ahí, entonces, uno podría decir, bueno, ¿cómo generamos un mejor ambiente para, como es una de las consultas que se había hecho, cómo generamos un mejor ambiente para ir no terminando, pero por lo menos ir aminorando ese efecto negativo de suma cero, de que yo creo que lo que plantean otros todo es malo y que creo que todo me lo va a solucionar el Estado, porque no es así. La realidad indica que no es así y experimentos de los dos extremos hay para todos los gustos y al final todos fracasan. ¿Cómo hacemos para entender que entre todos tenemos que generar condiciones para avanzar a un país que sea objetivamente más igualitario, que sea más inclusivo, que evite todo lo que pueda los abusos que hoy día siente la gente que cometen aquellos que dicen son los poderosos, y los poderosos están en todos lados, los que mandan, los que en cualquier área de la actividad del país aparecen como tomando decisiones. Si no hacemos eso, no vamos a poder ser capaces de reconstruir confianza o de entender que en este país podemos convivir todos y desarrollarnos todos. Yo no veo a nadie, para ser franco, me incluyo yo mismo, transmitiendo en esta línea. Nos veo a todos atrincherados en lo que yo quiero, en lo que me exige la coyuntura, en lo que me plantean los grupos de interés a lo que corresponda, o lo que me plantean mis electores, o lo que creo que piensa la calle. Y en el otro lado veo lo mismo. No veo que haya una proactividad del sector privado, del sector empresarial, por ser más empático, por ser más sociable, por ser más didáctico, por entenderse mejor con las comunidades, con sus propios trabajadores. No, por eso decía que no veía tampoco a los partidos tratando de construir propuestas programáticas que le hagan sentido a la gente. El próximo año vamos a tener decisiones en todos los niveles. No he conocido una sola propuesta de cómo enfrentar esto y cómo vamos a salir de esto. Y qué sociedad es la que vamos a construir hacia adelante, de derecha a izquierda. Porque aquí yo dije somos 24 de oposición, hablé por la oposición, pero en la derecha está demostrado que también hay otros veintitantos que son proyectos personales en definitiva, que desordenan todo y generan una gran incertidumbre. Coincido que es el momento de retomar la buena política y hacerlo de manera transparente, hacerlo de manera sincera, aunque uno tenga que pagar costos, pero es la única manera de recuperar credibilidad y confianza en la ciudadanía. Les agradezco mucho la invitación.
Muchas gracias, invitados de lujo y una conversación de lujo. Gracias, ministro Briones, senador Pizarro y senador Coloma. Gracias por todas las preguntas que recibimos. Para terminar, me gustaría leer no sé si una pregunta o una reflexión de Juan Luis Ceballos. Él dice lo siguiente, y que refleja muy bien a mi juicio lo que hemos visto ahora. Dice, ¿por qué el ánimo constructivo que se ve acá no lo ve la ciudadanía? Y creo que esta conversación de alguna manera refleja ese optimismo, ese camino a la recuperación que tenemos por delante. Así que muchas gracias a todos y los dejo invitados desde ya para cerrar este ciclo la próxima semana, el próximo miércoles, junto a Claudia Sangüesa, Andrea Repeto y Sebastián Edwards. Gracias, Bernardita, y gracias a nuestro invitado. Gracias. Gracias.